Chicos, vamos a empezar. Espero que hayan podido descansar, almorzar, hacer sus cosas para comenzar con la clase de historia del día de hoy. Y para ella vamos a ocupar nuestro libro, nuestro cuaderno, lápices. Como ocupamos harto el libro en historia, recuerden también podemos ocupar nuestro lápiz favorito para subrayar. Hola, hola Lucas, hola a cada uno de los que se está incorporando a la clase. Hoy día vamos a pasar a otro contenido. Ya revisamos los mayas, los aztecas como pueblos precolombinos que vivimos allí, que estaban ubicados en Mesoamérica. Se está grabando. Estaba ubicado en Mesoamérica. Y hoy día vamos a ver aquí a un pueblo que está más cerca de nosotros. Vamos a trabajar con los incas, ¿ya? La nariz se confundió, no veo la cámara. Y entonces dice que en este periodo vamos a trabajar ahí con estas páginas y ya vimos los mayas, vimos los aztecas, por lo tanto nos tocan los incas. Hoy aprenderemos, dice, sobre el tiempo y el espacio donde habitaron los incas. Es bien interesante lo que vamos a ver en esta unidad porque los incas son más cercanos a nosotros, ¿cierto? Su desarrollo y su ubicación geográfica está principalmente en Perú, sin embargo, abarcó hasta gran parte de Chile. Se han encontrado algunas cosas relacionadas con ellos. Y aquí yo les quería mostrar para los que tienen plataformas para ver películas y todo eso, si han visto esta película. Esta película es bien interesante, no les voy a hacer adelantos ni spoilers, para el que quiere buscarla la puede ver. Se llama Pachamama, ¿ya? Y está basada precisamente en la cultura inca. Ahí algunos que ya la vieron no la cuenten, ¿ya? Es solamente la puse para que ustedes puedan buscarla. Si alguno tiene Netflix o alguna plataforma, no sé si está en YouTube, pero quizás sea interesante de verla. Ya. Entonces también es bien interesante porque aquí muestra aspectos de la cultura de su territorio, así que se las dejo ahí como recomendación. Sí, está en Netflix, dicen. El año pasado la vimos con los niños de cuarto y la encontramos en Netflix, así que si alguien tiene Netflix la puede ver. Ya, avanzamos entonces, ahí como preguntaba el Ezequiel, vamos a trabajar en la página 181. Ya, página 181, cuando estén allí me avisan. ¿Cómo me llamo yo o cómo se llama la película? La película se llama Pachamama. Sí, sé que era la película. ¿No? Se llama Pachamama, para que la busquen. Ya, estamos listos entonces. Vamos a ver el origen de los incas. Ya dice el tiempo y el espacio donde habitaron. Recuerde tener un lápiz, un destacador para ir subrayando lo importante. Dice el origen de los incas. Vamos a ir siguiendo la lectura. Me espero. El origen de los incas estuvo en las cercanías del lago Titicaca. Ya, aquí vamos a destacar este lago en el altiplano andino, desde donde emigraron para asentarse en el Valle del Cusco, lugar en el que fundaron su principal ciudad, el Cusco. ¿Ya? Entonces allí hay personas, hay un tiempo que se puso muy de moda porque el lugar donde habitaron los incas, o hay unas ruinas en Perú donde vienen turistas de todo el mundo a visitar. Entonces hay muchas personas que han hecho este viaje, este tour al Cusco, que es donde era la ciudad principal de los incas, ¿ya? Ahí la Fernanda, que a lo mejor conoce más porque ella conoce bien esta cultura, ¿cierto? La Anaís también, ¿verdad? Que su familia también es de Perú. Entonces ahí la cultura peruana es muy rica en aspectos culturales
tanto en el idioma, en la artesanía y en la comida, gracias también al legado de los incas. Dice, desde allí comenzaron a someter por medios pacíficos y violentos a los pueblos cercanos, hasta lograr conformar el imperio. O sea, partieron siendo un territorio pequeño, pero gracias a que ellos lograron someter a los pueblos que habían a su alrededor, terminaron siendo un imperio. Y no solo cualquier imperio, sino que el más extenso que existió en toda América. Hola, estamos recién comenzando en la página 181. Este imperio abarcó parte importante de los actuales territorios. Veamos en qué países estaba. En Perú, en Ecuador, en Bolivia, en el sur de Colombia, en el norte de Argentina y el norte y centro de Chile. Imagínense, tan grande era este territorio. ¿Cuántos países abarcaba? 6 países. Ya estamos incorporando. Muy bien, 6 países, imagínense. Ahí la Londra nos cuenta que ella estuvo en el sur. Entonces aquí decimos que los incas se cree que llegaron hasta el centro de Chile, pero igual algunos historiadores han dicho que ha habido cosas relacionadas con su cultura que han encontrado hacia más al sur, pero se cree, no hay una certeza en eso, que no lograron pasar más allá hacia el sur de Chile porque ahí se encontraron con otro pueblo que era muy aguerrido, que no pudieron dominar. ¿Alguien sabe qué pueblo es ese que se encontraron al sur de Chile? ¿O se le ocurre? Los mapuches. Entonces recuerden, ustedes ya estudiaron pueblos originarios, entonces seguramente ya algo conocen de los mapuches. Avancemos. Este amplio territorio se caracterizó por la presencia de regiones áridas y desérticas en la costa del Océano Pacífico, por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y fértiles valles templados y por la selva amazónica. Imagínense, ellos tuvieron territorio de selva, tuvieron territorio desértico, tuvieron fértiles valles, dice ahí, selva y regiones áridas, o sea, regiones muy secas y desérticas, y también tuvieron ahí de la costa del Pacífico. ¿Les sale otra cosa? Está en el libro de historia, ¿cierto? Historia, revise bien. Revisemos si otro libro. En la 181 estamos, Benjamín. No me asuste. Le dimos el libro cambiado. Revise bien, a veces nos equivocamos del libro. No sé, le ha pasado a gente. Ya. Sigamos entonces, para que revise mientras su compañero revise bien la página. ¿El resto se le ve lo mismo en la 181? Ya, revise bien entonces, porfa, Benja. En esta zona se encuentran climas, mire, también, aparte de los paisajes que ellos tenían allí, veamos qué tipo de clima hay. Habían climas tropicales hasta los templados y desde los desérticos hasta los fríos por la altura, ¿cierto? Que dijimos ahí que ellos estaban en parte del altiplano andino. El desarrollo alcanzado por esta civilización fue interrumpido de modo abrupto. ¿Por qué fue interrumpido? Lo mismo que le pasó a las otras civilizaciones, ¿cierto? La llegada de los españoles, que los conquistaron poniendo fin a su imperio. Ah, ya lo encontró. Lo importante es que lo encontró. Pero no a su cultura, la cual sigue estando presente entre sus descendientes. Qué bonito eso, porque miren, los europeos, los españoles en este caso, que llegaron a conquistar este territorio, dice, pusieron fin al imperio, pero no pusieron fin a la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura la podemos traspasar
de generación en generación. O sea, dice que nuestros descendientes pueden mantener viva la cultura aunque el país o el lugar ya no exista. Entonces eso es muy bonito, porque sus descendientes logran mantener incluso muchas cosas de la cultura inca. Claro, recordemos por qué era. No era porque sí, era porque ellos tenían una empresa. Los europeos armaron empresas para venir hasta acá. Y esas empresas tenían una mirada, que era un paradigma o una mirada económica mercantilista. ¿Ya? Entonces, el mercantilismo consiste en acumular riquezas. ¿Ya? Entonces, si ellos cuando llegan a América no les importó lo que dice aquí la cultura, no les importó que el paisaje fuese bonito, como ya subrayamos, no tuvieron interés en nada de eso, sino que su interés era los metales preciosos. Y es súper entretenido. Bueno, no es tan entretenido porque es una historia triste, pero es entretenido porque los incas se dan cuenta que los europeos tenían puro interés en el oro y en la plata. Sí, por favor, pongan atención. Si usted no quiere poner atención, no sé, se desconecta, pero no moleste a los compañeros que están aprendiendo. Entonces los incas se dan cuenta en un momento de la historia y de la invasión que los europeos solo tenían interés en la plata o en el oro, y le dicen, ¿saben? Más al sur hay un lugar llamado Chile, que ahí sí que hay oro, está lleno de oro, y eso hizo que los españoles después descubrieran y conquistaran Chile, su interés por abarcar más riqueza. Y los incas inocentemente creían, si se van al sur nos van a dejar libres a nosotros, pero no ocurrió. Bien, aquí entonces aparece, observemos, ya los leímos, dijimos que eran 6 países y aquí en el mapa podemos observar todo el territorio abarcado por el Imperio Inca. Un gran territorio. Después más adelante vamos a ver qué es esta línea roja que está aquí. ¿Logran observar en el libro que hay una línea punteada roja? Ya, ahí está el límite y vamos a aprender también qué es ese. Ese es un camino muy importante para ellos, ¿ya? Entonces, el Cusco era su ciudad principal, eso es importante recordarla, era su capital. Entonces, aquí se centralizaba el poder y de aquí se organizaba para el resto. Pero ¿cómo habrán organizado, cómo el gobernante del Cusco habrá podido organizar o gobernar este territorio tan amplio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Ya. Bueno, hay una premisa que se ocupa en otros ámbitos, pero seguramente ellos también la ocuparon. Dice alguno, dividir para gobernar o dividir para vencer. Ellos dividieron el territorio, ¿ya? Claro, entonces algo así. Entonces más adelante vamos a ver que este territorio tan grande, obviamente por un solo gobernador no podía ser administrado, entonces ellos lo dividieron. Aquí tenemos la cronología, tenemos en el 1100, se asentaron en el Valle de Cusco. No es que ellos se originaran en el 1100, ellos son una cultura bastante antigua, incluso en Arica hay un museo donde están las momias Chinchorro, que es una cultura previa a ellos, que son las momias más antiguas que existen, incluso se dice que son más antiguas que las momias de Egipto. Entonces son culturas que son muy antiguas. Entonces tenemos en el 1100 ellos se asientan en el Valle del Cusco. En el 1300 se funda el Cusco como la ciudad principal. En el 1438 es un periodo de grandes conquistas y de expansión territorial. Ahí ellos empezaron a abarcar otros territorios, a cobrar impuestos, etc.
En el 1493 el imperio inca alcanza su mayor extensión. Ahí fue donde ya terminó de abarcar estos 6 países que vimos al comienzo. No, todo está en el libro. Y en el 1533 es cuando llegan los españoles a conquistar el imperio. O sea, imagínense, ya habían crecido como imperio hasta que en el 1533 tienen un encuentro cultural, un choque cultural, podríamos llamarlo. Aunque algunos le llaman invasión, cada uno tiene su perspectiva y su visión de la historia. Ya, y esto es lo que habíamos conversado hace un rato. Vamos a avanzar en las páginas. Estamos en las 182 y 183, ¿cierto, Benjamín? Estamos de acuerdo ahora, ¿cierto? Dice, ¿por qué habrá tenido el gobernante inca el territorio dividido en regiones? Ya antes lo dijimos, ¿cierto? Era tan grande que hubo que llegar a una división. Y vamos a ver cómo se mantenían conectadas. Ya, entonces dice, los incas llamaron a su primer imperio Tahuantinsuyo, ¿ya? Que quiere decir las 4 regiones o suyos que se integran, ¿ya? Cuando habla de suyos, se va a referir así como a lugar, a sitio, ¿ok? Entonces, el Tahuantinsuyo significaba 4 lugares o 4 regiones o 4 sitios que lo integran. Y entonces estaba dividido en 4 suyos o 4 territorios o 4 lugares. Y suena como a nosotros nos puede causar gracia a lo mejor los nombres, pero son muy, muy agradables al sonido. Chinchasuyo, al norte. Ya, entonces tenemos ahí el primer suyo, los lugares o los territorios le vamos a denominar suyo. Entonces el primero, el que estaba en el norte, era el Chinchasuyo. Después tenemos el que estaba al oeste, pensemos, si está al oeste, está hacia el mar, ¿cierto? Está hacia la costa. Pensando en el territorio peruano. Y este se llamaba Kuntisuyu. Kuntisuyu. Claro, porque va cambiando, porque son lugares. Suyo significaba lugar, ¿cierto? O terreno, o territorio. Al este, o sea, hacia el lado de la cordillera, estaba el Antisuyo. Y el Collasuyo estaba al sur. Ya, nos quedan claros los suyos. No, para nosotros son raros, pero para ellos son parte de su idioma. ¿Cierto? Es como que viniera alguien, no sé, alguien que hable ruso, hable alemán y encuentre raro nuestro lenguaje. No es raro, es nuestro lenguaje, nuestro idioma. Ya, estamos claros hasta ahí con cómo se dividió el territorio. Se dividió en 4 suyos. Y ahí los nombres no es tan fácil memorizarlos. Yo cuando estaba en la universidad me los tuve que memorizar, pero ya se me olvidaron hace rato. Después dice, porque ustedes saben que yo soy profesora de historia, después me hice profesora de básica, por si no sabían. Después no me gustó tanto la historia. Después dice, para conectar el amplio territorio, los incas crearon, esto es lo que les había mostrado adelante, el Capac Ñam o el Camino del Inca. ¿Ya? Entonces, todos estos territorios estaban conectados. ¿Por qué cosa? En algunas partes, en las pruebas, sobre todo ustedes este año no van a dar CIMSE, nos salvamos del CIMSE, pero en otros años si hubiésemos dado CIMSE, nos preguntan generalmente o por el Capac Ñam o por el Camino del Inca. ¿Ya? Es lo mismo. Y gracias a este camino, era como una red extensa, dice, de camino. Miren, y atravesaba las selvas, las montañas, quebradas, poblados. Así que
Esto también tiene que haber sido un arduo trabajo. Sí, tu prima hizo el SIMS. Ya, concentrémonos. Este sistema de caminos, dice, permitía la circulación de productos, o sea, lo que habíamos hablado también con las otras culturas, que podían intercambiar, podían dedicarse al mercado en el fondo. A ver, me dejo un momentito ahí, que la tía Daniela me está escribiendo. Ustedes saben que estamos haciendo la misma clase en paralelo. Ya. Entonces dice que este camino iba a permitir todo eso. Permitió al ejército mantener controlados los pueblos, etc. Vamos a pasar aquí a este párrafo donde dice: el Cusco era la sede del poder político, administrativo, religioso del imperio y residencia del gobernante supremo. ¿Cómo se llamaba el gobernante supremo? El Zapa Inca, que tenía poder absoluto y era venerado como hijo del sol. Vamos a ver también que la cultura inca, el sol es muy importante, ¿cierto? Allí las personas que, como decía la Fernanda, la Anaís, que ellos tienen su familia en Perú, seguramente ellas lo saben, ¿cierto? Que el sol es muy, muy importante para esta cultura. ¿Avanzamos? ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? ¿No? ¿Qué les ha parecido hasta el momento? ¿Aburrido o lo están entendiendo? Es muy entretenido esto. Y miren, ahí está. Es mucha información, ¿cierto? Puede ser que sea mucha información, ahí el Tomás le hierve la cabeza, pero esperamos que lo vayamos entendiendo. Ahí está la imagen donde ustedes pueden ver. Está el centro del Cusco, dice. Ahí había, obviamente, también relacionado con temas sagrados, vivía la nobleza, habían grandes templos. Ah, solo tu tía está en Perú. Avancemos, aquí estamos analizando las imágenes. Y miren, ¿recuerden que les hablé cómo se llamaba el camino del Inca? Bueno, este camino, cuando lo hacían, dice, a lo largo de los caminos se construyeron tambos o lugares de descanso y provisión y puentes colgantes, hechos de cuerdas que permitían unir los caminos interrumpidos por la naturaleza. Ah, todavía. Claro, el Capac Ñam. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Lucas. Entonces, el Capac Ñam o el camino del Inca, cuando ellos lo recorrían, no iban solo, si imagínense, les llegaba la noche, ellos iban a encontrar estos lugares donde podían descansar. Estos lugares eran identificados como tambos. Tenían diferentes nombres. En Arica había uno que se llamaba, un restaurante que se llamaba Tambo Quemado. Y estos puentes colgantes también es muy recurrente encontrarlos en estos tours que se hacen a este lugar, porque ellos, cuando no había cómo conectarse por quebradas o cosas así, construían estos puentes. Bonito. A mí me daría mucho miedo cruzar por ahí. Yo no lo haría, pero ustedes son más valientes seguramente. Seguramente. ¿Ustedes sí lo harían? No, yo no. Yo soy muy cobarde. Ya, y aquí tenemos la organización política. Ya vimos que el Zapa Inca era el gobernador principal. Eso lo vimos. Y será el dueño de todas las tierras. Era considerado hijo del sol, etc. Veamos, los Susu Yugapú eran gobernadores de los suyos y de las regiones. O sea, eran como dijo el Lucas al comienzo, cada territorio tenía allí algunos gobernadores, habían unos representantes. Después tenemos el Apunchik, gobernantes de las provincias
los suyos a su vez se dividían en otras provincias más pequeñas y los apunchik eran los que las administraban. Y el curaca, que era el jefe político y administrativo de los ayllus. Y estos que están aquí al final son mis favoritos, los chasqui. Estos eran fantásticos, fantásticos, fantásticos. Eran funcionarios encargados de transmitir de forma oral órdenes o noticias imperiales a lo largo de toda la extensa red de caminos. Imagínense, voy a volver aquí al comienzo. Voy a ir aquí. Me fui muy al comienzo. Ya, aquí está la red de caminos, ¿ya? Entonces, el chasqui, lo vamos a situar aquí, el Zapa Inca le decía que iba a cambiar una ley y que tenía que subir los impuestos. Entonces, tenía que llevar la información a todo el territorio, acá y acá, hacia el norte, ¿ya? Y hacia el sur. Entonces, ¿cuál era la tarea de los chasquis? Correr para llevar esta noticia. Entonces, los chasquis estaban en diferentes estaciones, ¿ya? Entonces, si tenían que dar la información acá, vamos a poner acá al centro de Chile, el gobernante daba la orden y el Inca corría a velocidad de la luz, le daba oralmente o se la decía al oído, se la hablaba al chasqui que estaba en esta posición y este tenía que correr a la velocidad de la luz, le entregaba la información acá, hasta que llegaba al lugar. Usted anduvo en un puente colgante. Tienen que haber terminado cansadísimos, pero dicen que estaban tan bien entrenados físicamente y era su labor. Ellos se sentían grandes siervos de esta labor, entonces lo hacían con muchas ganas. Eran como mensajeros, muy bien. Pero su característica era, imagínense el mensaje, cuánto se habrá demorado en llegar. Yo una vez hice un viaje desde el norte hasta Santiago en auto y me demoré como 3 días. Imagínense ellos que lo tenían que hacer caminando o corriendo. Entonces, tienen que haber sido, a lo mejor ya el gobernador se le había ocurrido cambiar la ley cuando ellos recién ya la estaban entregando acá en el sur. Y lo mismo hacia el norte. Y también algunos de ellos, imagínense, le pasa un accidente, muere en el camino, ya la información no llegó. Entonces era una tarea sumamente compleja, difícil y además muy importante, de vital importancia. No solamente tenían que entrenar el cuerpo, sino que también la memoria. Dice ahí que el mensaje, ¿cómo se entregaba? De forma oral. O sea, ellos tenían que decirla, llevar la información en su mente. Cuando uno está en clases presenciales para hacer la actividad de los chasquis, hace una actividad bien entretenida que uno le dice un secreto en el oído a un alumno y él tiene que llevarle el secreto a cada uno en el oído y el último recibió un mensaje totalmente cambiado. Capaz que aquí haya ocurrido algo similar. Ahí, por ejemplo, el Rubén nos está hablando de viajes largos, pero seguramente tú no lo hiciste corriendo ni caminando como los chasquis. Por lo tanto, era muy importante. Sí, Benjamín. ¿Alguien tiene un comentario hasta el momento? Ahí tenemos un chasqui corriendo. Ellos iban con su morral, pero también parece, no me acuerdo bien, llevaban algo que los identificaba como que el mensaje venía del gobernante. Pero los que vean la película se van a dar cuenta, van a reconocer al tiro a los chasquis porque están cansados. Claro, a mí igual, yo voy ahí a comprar algo a la esquina y se me olvidó que mi hija me encargó algo. Imagínense, ellos tenían que llevar unas leyes a veces. Viajó 2 horas. Oh. Ahí
Es bien interesante y entretenido. Oh, me salté aquí este lado ya. Dice ahora, esto lo podemos escribir en el cuaderno. No, estábamos solamente subrayando y marcando del libro. ¿Ok? Entonces estábamos marcando aquí. O sea, podemos responder en el cuaderno. Si tenemos un espacio en el libro, ponemos ahí la pregunta y la respuesta. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la clase de hoy? Ya, la memoria de los chasquis, dice Lucas. A la Connie le llamó la atención todo. Puede ser porque todo era una información nueva. En cuarto básico es cuando por primera vez vemos a los incas. A Lucas le llamó la atención los chasquis. A la Sol también, entonces los chasquis le llamó la atención. Ya, muy bien. A la Isidora le gustó el camino del Inca. Este es un recorrido turístico ahora, lo hace mucha gente. Yo conocí muchas personas que su sueño era ir a hacer el camino del Inca, creían que era muy fácil y después pasan frío, pasan hambre, pasan calor. Así que si uno va a hacer ese recorrido tiene que ir bien, bien preparado, física, emocional, mentalmente. Pero sí, cuando pase todo esto, cuando ustedes sean grandes, pueden ir de vacaciones al Cusco y van a recorrer ahí las ruinas de Machu Picchu, que son lugares bien bonitos, al que le gusta caminar y todo, lo puede hacer. Ya, y la Anaís, como estaba dividido el territorio. A la Consuelo le gustó todo. Pachamama es la película, sí, es la película Ezequiel. Ay, sí, a mí me encanta. Dice Luca, ahora quiero ir a Perú. Sí, aparte de ser muy lindo, es muy rico ir a Perú. ¿Cierto, Benjamín? Que las ganas de ir a Perú uno nunca se le pasan porque es muy entretenido. Tiene viven su cultura ancestral mucho más de la que nosotros. Ellos respetan mucho su memoria, su cultura, sus monumentos. Recuerden que hace muchos años, bueno, quizá ustedes no lo recuerdan porque eran bebés, unos chilenos se les ocurrió hacer un graffiti en un monumento en Perú. Y estuvieron presos, no había forma de sacarlos porque ellos respetan mucho su cultura, su arquitectura. No la llevaron. Ay, Lucas. Bueno, si jugara la U, el Lucas y nos troza, el tiro va a Perú. Ya, ¿todos ya terminaron? Ah, tú ibas siempre. Bueno, a mí mi comida favorita es la comida peruana, entonces cuando vayan me traen algo rico. Cuando vayas de vacaciones. Ya, aquí ya para hacer nuestra clase de orientación, hoy día quiero que puedan observar este personaje que va subiendo escalones. Sí, hay muchas cosas ricas. Y este personaje... Y este personaje parte en un escalón de abajo donde dice, no lo haré. Después él dice, no puedo hacerlo. Avanza y dice, quiero hacerlo. Luego se pregunta, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo. Puedo hacerlo hasta que decide que lo hará. Y cuando lo decide, dice, sí puedo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿en qué escalón estás colocado hoy? En cualquier ámbito de nuestra vida, cuando dicen que cuando nosotros nos negamos, o como leíamos el devocional hoy día, cuando decían no tenemos la disposición ni las ganas y nos quedamos en la flojera, probablemente siempre vamos a decir no puedo, no lo haré, yo no soy bueno para eso. Entonces yo animo al que está en esos escalones de abajo
a que observen este monito, que él sí pudo avanzar y pudo decir, sí se puede, ¿cierto? Solamente depende de nosotros. Y miren qué bonito, ahí algunos están diciendo que ellos creen que están en el escalón, trataré de hacerlo. Tratar de hacerlo ya es el paso para avanzar. Si se dan cuenta, todos estos otros que están acá están detenidos. Sin embargo, el que dice trataré de hacerlo, está avanzando. Yo estoy entre haré y trataré de hacerlo, dice la. Oh, no alcanzo a leer todo lo que me escriben. Pero creo que sepan que cuando empezamos a tratar siempre podemos avanzar para lograrlo, chiquillos. ¿Ya? Entonces no se queden en el no puedo, en el no quiero, porque el atreverse nos va a llevar al éxito, nos va a hacer lograr grandes éxitos. Seguramente si ustedes preguntan en su casa, todos hemos tenido que vencer en algún momento esto que hoy día nos hablaba el profesor Javier en el devocional, esta actitud como de flojera a veces que nos envuelve, sobre todo en este tiempo que estamos en la casa. El mate sí es muy rico. Así que lo único que les pido es que no se queden en el escalón negativo. Siempre traten de avanzar hacia el positivo. No tanto, no me gustan las arepas. Ah, sí, el mate amargo también me gusta, pero más me gusta me gusta dulce. ¿Y por qué me están preguntando mis gustos? Ah, muy bien, Benjamín. O sea, usted vence la flojera. Ay, ¿y a la tita Abraham te gusta el mate amargo? ¿Te gusta el mango? A la Francisca. No estoy de cumpleaños por si acaso, así que no se preocupe. Las arepas le gustan. Ah, qué rico el café. Ahí el Lucas está en quiero hacerlo. Muy bien, Lucas. Cosas positivas, por supuesto, ¿cierto? Ya, mis queridos alumnos, estamos listos por la clase de hoy. Los felicito por su participación. Quiero felicitarlos también porque yo me siento súper orgullosa, pero es mérito de ustedes que a mí me llegan todos los viernes los informes de asistencia y el cuarto A está ahí en la cumbre, en la cúspide. Ningún curso lo ha podido alcanzar ni pasar. Somos los más, los que con mejor asistencia tenemos. Somos los mejores. Nunca había sido yo parte de un equipo tan bueno. Nunca había sido de los mejores. Así que ustedes me han hecho ser parte de los mejores. Gracias por eso. Sigamos así. Benjamín, dígame. Chao, a los que se están despidiendo, que estén muy bien. Nos extrañará en quinto. Chao, chao. Los más probazos. Oh, y si me lo copia porque ya bajó el chat y no sé lo que dice arriba. Chao, chao. ¿Te gusta la comida peruana, la Aranza? Chao, Lucas. Igual a ustedes, bendiciones para todos, que el Señor los cuide y ustedes también cuídense. Y ahí a los